way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow. De la educación en México y los derechos humanos. Me gustaría presentar también a nuestro honorable jurado. Se encuentra con nosotros el licenciado Juan Alfredo Pablo Hernández. Un fuerte aplauso. Tenemos también a la licenciada Elisenia Casillas Correa, del taller de lectura. Tenemos también a la licenciada María del Carmen Vázquez. También tenemos a la licenciada, también la conocen, la licenciada Saraí. Muy bien, empezamos con 4 jurados, ¿verdad? Modelo de democracia, de los derechos humanos o de la expresión cultural para todo el mundo. Pero para todo el mundo tiene que haber democracia, derechos humanos y una libre expresión cultural. Buenos días, personas, padres de familia que nos acompañan. Mi nombre es Ana Laura Cruz Escobar y me presento hoy ante ustedes para disertar mis ideas de acuerdo al tema la educación de los derechos humanos. La educación de los derechos humanos no establece derechos en el sentido jurídico de la expresión, sino a exigencias, valores o atributos morales que corresponden a relativo a un nuevo ideal de persona. El artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude que todo individuo tiene derecho a recibir una educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que otorgará y orientará a esa educación se basará en los resultados del derecho del progreso científico. Por lo tanto, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las certidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Desde pequeños es de suma importancia que recibamos una educación, ya que los niños son el futuro de nuestro país. Por ello, deben recibir una educación digna, gratuita y obligatoria. Existe la diversidad que debe inculcarse desde el núcleo familiar y escolar. Los profesores desempeñan un papel de suma importancia en el artículo ya mencionado, debido a que tienen en sus manos a la materia prima de la humanidad. Por ello, tomemos conciencia y hagamos valer nuestros derechos. Agradezcamos hasta ahora la educación que hemos recibido gracias a que existe este derecho, el derecho a la educación. Muchas gracias. A nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Buenos días, honorable jurado, compañeros alumnos, docentes y padres de familia que nos acompañan. Yo, Verónica Cedeño Manzano, del grupo 504, le vengo a hablar sobre los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que, como dice, tenemos los hombres, desde que nacemos hasta que morimos. Son eurocéntricos, se hicieron en Europa, es decir, esto. Para mí, los 3 derechos fundamentales son el derecho a una vida digna, el derecho a una educación de calidad y el respeto entre los unos y los otros. Pero, ¿qué pasa cuando violan esos derechos? Hay instituciones que los violan, pero no solamente instituciones. Nosotros como humanos violamos nuestros derechos. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que pensamos que es menor que nosotros? Lo denigramos, lo discriminamos, cuando eso no debería de ser. Educación de calidad cuando nosotros no la aprovechamos. Y una vida digna. ¿Por qué no luchamos cuando vemos injusticia, cuando vemos la necesidad de falta de oportunidades que hay en este país? Pero también hay instituciones que regulan estos derechos, como es la CNDH, la ONU y organizaciones en pro a la mujer. Si viviéramos, como dijo don Benito Juárez,
Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero nosotros mismos, vuelvo a repetir, violamos nuestros derechos cuando no respetamos a los compañeros, cuando no respetamos a las autoridades, cuando no nos respetamos a nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos denigramos. ¿En dónde van a quedar esos derechos? Por eso hoy yo les digo, luchemos por esos derechos, que todos los tenemos, que todos debemos hacer valer esos derechos. Bueno, eso es todo de mi parte. Como una obligación, sino como una oportunidad de aprender y de enlazarnos en el mundo laboral. Albert Einstein. La gente se la pasa criticando de cómo es la educación en México. Dice que la educación en México es muy mala a comparación de grandes potencias. Dice que la educación últimamente ha tenido grandes cosas por las cuales se ha distinguido, pero la verdad yo creo que pues en su totalidad no. Buenas tardes, maestro y compañeros, honorable jurado, perdón. Yo soy Marcos Enrique Solvera, tengo 16 años de edad y estoy cursando quinto semestre a nivel medio superior. Bueno, yo les voy a disertar hoy el tema de la educación. La educación para mí es lo más importante que ha surgido en la vida, la verdad. Sin la educación no seríamos nada. La educación simplemente es la fuerza de un país. Es la fuerza que va a levantar a un país. Un país se destaca por su educación simplemente. La educación es lo mejor que tenemos, sinceramente. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre la educación, sobre el derecho a la educación. Dice que debemos de tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Y bueno, yo me pregunto, ¿lo es? Pues la verdad, discúlpenme, pero no lo es. La educación en México no es baja, no significa que estemos mal en la educación, simplemente que no la sabemos valorar. La educación en México la tenemos a los mejores profesores, tenemos a los mejores profesionalistas, a los mejores doctores, mejores ingenieros, pero sinceramente no la sabemos valorar. Hay gente allá afuera esperando un lugar para estar en esta institución y nosotros que estamos aquí no la valoramos. Estamos aquí perdiendo clases, jugando en los salones y sinceramente no hacemos lo que deberíamos de hacer. El hombre es la máquina más perfecta que se ha creado. Y bueno, fue por la naturaleza es perfecta. Y yo creo que si es la máquina más perfecta tenemos tres virtudes. Podemos analizar, podemos entender y podemos aprender. Y bueno, maestros, yo les digo que si podemos aprender, ustedes también pueden aprender de nosotros. No solo venimos nosotros a aprender, sino ustedes también a aprender de nosotros. Nos podemos llevar de la mano para incrementar el estudio de este país, no solamente destacar así como internacionalmente, sino mundialmente. Podemos llegar a ser una de las grandes potencias mundiales. Yo estuve aproximadamente 8 años en Estados Unidos y me di cuenta que la educación allá, pues obviamente nada que ver. Son cosas muy distintas que me di cuenta y que me gustaría aquí en mi país aplicar las leyes aquí para distinguirnos ante una sociedad. Y bueno, maestros y compañeros, honorable jurado, les quiero decir que la educación no simplemente se imparte aquí en la escuela, la educación viene desde la casa, así que todos los presentes aquí que tengan hijos, pues empiecen también desde su casa. La educación, desde donde se siembra, es de la casa, no aquí en la escuela. Gracias. Buenos días, muchachos. Buenos días. Yo sé que todos los que pasaron aquí están sumamente nerviosos, nos ganan los nervios, no estamos preparados, porque bueno, esa es parte de su formación, ¿sí? Entonces, pero es bueno porque empezamos a sacar la parte importante que tenemos nosotros dentro, ¿sí? Que sería la oratoria. Entonces, pues ahí vamos a encontrar otra parte de nuestras actitudes que tenemos o habilidades que tenemos nosotros también, ¿sí? Los felicito a todos, muchachos. Vuelvo a repetir, es estar aquí presente a todos los demás. Los que están en esta línea, pues no saben lo que se siente estarlos viendo a todos los de allá, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, los felicito. Los que se trabaron ahí, no se preocupen, esa es parte de la formación.
Ya habrá más adelante, a lo mejor el próximo semestre, otra vez otra oportunidad, y a lo mejor ya tendrán las bases y entonces ya lo harán muchísimo mejor. Felicidades. Gracias, profesor. Le cedo el micrófono a la directora del plantel para aumentar su nerviosismo. Sí quiero unirme la felicitación de un rato de la subdirectora para todos ustedes. Yo vi que no solamente es de preparación, hemos estado en contra de que el alumno pase y empiece a leer sus exposiciones, ¿no? Esto no nos permite que ellos puedan no solamente retener, sino también explayarse. Ayer yo veía, estaba viendo esta escenografía porque veíamos una obra de teatro en donde los jóvenes tuvieron que aprender hora y media, ¿no?, de diálogos, y que esto se ve muy fácil desde la butaca, pero ya cuando estamos aquí es cuando empieza un poco desde modular la voz hasta cómo expreso mis ideas. Pero aunado a todo esto, lo que también me da gusto es que todos ustedes vinieron pues muy bien presentados, ¿no? Es como si hubieran venido a un evento importante, y esto lo hace también que tengan un realce, ¿no?, el darle la importancia que se merece la educación. Ustedes están ahorita en un momento muy importante. En nuestra época, no yo voy a hablar como abuelita, pero en nuestra época la información que nos llegaba era de libros impresos. Si la información estaba manipulada, si estaba errónea, esa es la que teníamos, no había más. El día de hoy ustedes pueden, con un simple apretar un enter, entrar a un bagaje de conocimientos, no de este país, del mundo, y tienen la oportunidad de elegir: este autor no me satisface, este autor creo que sí dice la verdad, este periódico, esta revista, este correo de Yahoo. Entonces, toda esta información ahora les toca a ustedes elegir, escoger. Y alguna de ustedes comentó, es que la educación que nos llega, no se queden en la educación que les llega, vayan por más. Ya están en quinto y ustedes tendrían que buscar, leer, preguntar, ¿no? Entonces, esa es la invitación, yo los felicito. También veo con agrado que tenemos la participación del padre de familia, que están acompañándolos, de amigos que también muy contentos desde las butacas bien, ¿no? Y esto hace que sea una comunidad preocupada por la educación. Sé que fue muy difícil y a veces uno podría pensar, ¿por qué la competencia? Mejor que nada más se expongan y ya el maestro evalúe y le ponga la calificación. Cuando ustedes salgan bachilleres, se van a encontrar con competencia, que creen, con gente que viene de otras escuelas, de prepas, de CCH, y esa es la competitividad que ustedes van a encontrar en una sala de recepción donde esperan para un trabajo o cuando hacen un examen para una universidad. Por ello es que hoy esta competitividad tómenla como esto, como una preparación para cuando ustedes después tengan que ver a su enemigo al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a ser examen o también quiere el puesto que yo quiero. Entonces, muchas felicidades, agradecemos también al jurado su tiempo, su disposición, y voy a ceder el micrófono para que les expliquen qué es lo que se evaluó, ¿no? Porque a veces no estamos, no coincidimos, ¿no? Desde ahí sentados, no, para mí que el que mejor lo hizo fue tal persona, pero hay una serie de situaciones que tuvieron que evaluar, no es nada más el que me gustó, el tema, no sé, edición, tiempos, etcétera. Entonces, la maestra Eusebia les va a explicar un poquito y vamos a proceder a entregar tercero, segundo y primer lugar. Pues bueno, chicos, les comentaba que la decisión fue muy difícil. En verdad, teníamos empates tanto en primero como en segundo y en tercer lugar. De tomar esa decisión, sabemos que es igual de difícil pararse aquí, la primera chica que habló, que la última chica que habló. Todo tiene complicación. Sabemos que ustedes saben que tienen 100 pares de ojos vientos. Y que, bueno, tuvieron las agallas de pararse aquí y dar su discurso y decir lo que saben. Para Cruz Escobar.
Manzano. Y en primer lugar, a Enrique Solvera. Bueno, nos está faltando también un fuerte aplauso, créanme que en motivación del profesor Miguel, en donde él se ha preocupado, vean, ¿no?, de crear toda una serie de logística para que ustedes tengan relevancia a este evento. Entonces, un gran aplauso también para el